Bueno, compañeros, entonces, como les mencionaba, el entrenamiento deportivo, perdón, el entrenamiento de las habilidades psicológicas para deportistas. Como cualquier entrenamiento, tenemos que tener una visión mucho a mediano y largo plazo, porque, pues, imagínense, miremoslo desde el lado físico. ¿Qué pasa si, pues, yo un día voy al gimnasio? Pues, bueno, lo más seguro es que pues yo salga adolorido, que pues yo salga fatigado y eso, ¿verdad? No va a pasar mayor cosa si yo voy únicamente un día. Por otra parte, ¿qué pasa si yo voy al gimnasio y decido probar todas las máquinas que están ahí de una manera aleatoria, de una manera em, poco sistemática? O algo que es muy común, ¿verdad? Que pues hago lo que algún influencer me enseñó en TikTok, Instagram o cualquier red social. Pues algo pasará, ¿verdad? Pero pues no vamos a pues tener definitivamente los resultados que nos da un sistema de entrenamiento que esté organizado. Entonces es idéntico con las habilidades psicológicas, ¿verdad? No podemos esperar que en una sesión nosotros las desarrollemos al tope, ni mucho menos esperar de que pues estas habilidades sean, sean cultivadas de una manera apropiada, si pues estoy haciendo cualquier cosa que me parece bien o estoy haciendo lo que los influencers nos enseñan en sus páginas. Entonces, pues vamos a ver ahorita qué enfoque tenemos que nosotros tener como psicólogos deportivos. Y yo creo que pues en general como psicólogos y científicos de la conducta, qué enfoque tenemos que tener para lograr un verdadero cambio hacia un objetivo. Bueno, entonces aquí tenemos una definición muy específica y completa acerca de qué es el entrenamiento de las habilidades psicológicas. Entonces, Weinberg y Gold nos comentan que el entrenamiento de las habilidades psicológicas es la práctica sistemática y permanente de las habilidades mentales o psicológicas para mejorar el rendimiento, obtener mayor placer o lograr mayor satisfacción con la actividad física o deportiva. Entonces, bueno, vamos a ver aquí los detalles que yo resalto para que pues comprendamos bien qué significa el entrenamiento psicológico. Creo que pues desde que nosotros ya mencionamos la palabra entrenamiento, sabemos que lo que estamos haciendo es en busca de una mejora, ¿verdad? Nadie entrena para estar peor, ¿verdad? O si lo hace para estar peor, es porque al estar peor de alguna manera tiene un beneficio. Entonces, sí o sí, nosotros si entrenamos algo es para estar mejor. Pero para llegar a ese punto donde nosotros tenemos la mentalidad, lo siento, un rayo, si nosotros entrenamos para llegar a ese punto donde nuestra mente nos va a ayudar a enfrentar el reto, solo vamos a llegar a ese punto y se los garantizo, solo y únicamente lo vamos a lograr si lo hacemos de una manera sistemática y permanente. ¿Ok? Entonces, por sistemática, ¿a qué nos referimos? Por favor, alguno de ustedes, dígame qué evoca, qué los hace pensar la palabra sistemático. Algo que puede estar ordenado y lleva cierto protocolo. Exacto, algo que ya está ordenado, que lleva un orden lógico y por otra parte, ¿verdad? Algo que en cierta medida es predecible, ¿verdad? Yo si tengo un sistema, por así decirlo, ¿verdad? Tengo un sistema para pues atender a mis pacientes, eso significa que pues mis pacientes ya pueden esperar ahí un orden lógico, un orden racional y comprensible a lo largo de todas mis intervenciones. Entonces, por ese lado vamos ahí en lo sistemático. Y ojo ahí, aquí tenemos la palabra permanente, ¿verdad? Eh, ¿Por qué la palabra permanente? ¿Verdad? Porque pues yo creo que pues está muy bien escogida aquí por los autores esta palabra, porque cualquier tipo de mejora, si no es vista en un plano permanente, no es una mejora que vaya a ser sostenible sobre el tiempo
y por otra parte no va a alcanzar los otros objetivos que buscamos, ¿verdad? Que es mejorar el rendimiento y alcanzar una mayor satisfacción. Todas, absolutamente todas las personas tenemos un margen a mejorar en cualquier cosa. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy yo sé que pues mi clase está compitiendo con su atención porque pues a la vez tenemos aquí la final de la Champions League en este mismo horario, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos ahí en esa competencia, ¿verdad? Porque, pues bueno, ¿verdad? Entre ver a Mohamed Salah hacer regates ahí por la banda, entre ver ahí a Toni Kroos ordenar el medio campo, eh, pues yo creo que pues es un poco difícil, ¿verdad? Que yo les diga, bueno, ahora me voy a poner en ese nivel. Está muy difícil. Está muy difícil, ¿verdad? Y créanme, no lo tomo personal, David. Yo sé dónde estoy. Entonces, por lo mismo, hay una diferencia entre eso. Pero ¿a qué voy? Estamos hablando ahí de deportistas de élite. Estos jugadores que yo les mencioné, Mohamed Salah, Toni Kroos, Sadio Mané, Casemiro, son todas personas que dentro de una élite, que son los deportistas europeos, ellos están por encima de ellos. Pero eso significa que no se puede hacer mejores que ellos. No, definitivamente cada uno de ellos puede mejorar en muchas áreas y que no les extrañe que en un par de meses aparezcan jugadores que los sobrepasan a ellos en su nivel deportivo. Entonces, con ese enfoque permanente, eso es lo que permite, ¿verdad? Que todos estos jugadores de élite se mantengan en esa élite por el mayor tiempo posible. Porque como seres humanos siempre contamos con esa perfectibilidad y por lo tanto nunca, pero aclaro mucho esto y lo recalco, nunca vamos a llegar a un punto donde ya no podamos mejorar. Entonces, este enfoque, como les digo, sistemático y permanente es lo que permite que efectivamente se mejore el rendimiento, se mantenga un mayor placer, tomando en cuenta que como seres humanos somos seres deseantes. El que anda en moto desearía poder ir en un carro. El que anda en un carro desearía que ir en un carrito más lujoso. El que va en carro lujoso le gustaría ir en helicóptero. El que está en helicóptero le gustaría ir en jet y el que va en jet le gustaría ir en nave espacial y así podemos seguir eso. Entonces es parte de nuestra naturaleza siempre querer más. Entonces, en la medida de que nosotros como seres humanos vamos ahí brindándole retos a estos deportistas que buscan su mejora constante, ellos se van a sentir estimulados y con mayor placer en la actividad que están realizando. Entonces, ya vemos, entrenamiento psicológico no significa juntar a los participantes de nuestro equipo, decir, mucha, hagamos una rueda, a las 3 decimos campeones. No, definitivamente eso es pues una arenga que pues en cierta medida puede ayudar, pero no va a brindar una mejora en el rendimiento, no va a brindar mejor placer, ni va a alcanzar mayor satisfacción con la actividad física. Nosotros somos mucho más que un porrista, mucho más que un arengador, sino que tenemos las herramientas para intervenir de una manera sistemática y alcanzar la mejora permanente de nuestros atletas. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? Creo que no. Bueno, muy Claro. amable. Gracias ahí por su participación. Entonces, bueno, ¿verdad? Con esto yo creo que pues ahí ya estamos un poco convencidos de que pues esto se ve chilero, ¿verdad? Puede ser bueno. Entonces, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos del entrenamiento psicológico? Ya hablamos de que arengar, ser porrista, eso no es ser un entrenador psicológico. Entonces, ¿a qué nos hablamos? Modificación de conducta, teoría y tratamientos cognitivos, tratamiento emotivo racional, relajación muscular progresiva, insensibilización progresiva sistemática y muchísimos, varios más elementos que tenemos, ¿verdad? Estos son, por así decirlo, pues los elementos principales que tenemos a nuestra mano, pero tenemos mucho más y vamos a ver un poco de estos que pues nos van a dar una visión de qué más recursos nosotros podríamos tener.
Entonces, en primer lugar, recordemos la conducta, estamos hablando de el carácter observable de la experiencia humana, todo lo que yo puedo observar de la manifestación de cada uno como es. En segundo lugar, estamos hablando de lo que son la teoría y tratamientos cognitivos. Estamos hablando aquí de los procesos mentales superiores, de todas las emociones, recuerdos, ideas, y en fin, para todas los productos mentales que pueden ya sea ayudar o empobrecer el rendimiento deportivo. Ya hemos ido viendo cómo pues cada uno de ellos a través del autodiálogo pueden generar ciertos efectos en el desempeño deportivo. Por otra parte, yéndonos más específicamente a las emociones, eh, como ya lo habíamos mencionado, tienen una estrecha relación con los pensamientos de cada uno de las personas que las experimentan. Y pues al aprender a manejar esa relación entre emociones y pensamientos, pues le damos una capacidad de controlarse al atleta que lo pone en un nivel por arriba. La relajación muscular, obviamente el deporte, una actividad física por definición, pues no podemos dejar por un lado cómo el cuerpo va a responder a los pensamientos y a la tensión en general. Entonces la relajación brinda esa capacidad al atleta para poder manejar y controlar esa tensión o relajación a su favor. Por otra parte, también hablamos de cómo en el deporte el atleta está bombardeado por muchos estímulos, por muchas vías y todo el tiempo. Entonces, en la medida de que el atleta logra alcanzar esa visión de túnel favorable, esa visión de túnel en la que logra ignorar todos los elementos que lo distraen y enfocarse en su meta, ese es un atleta peligroso. Y como les digo, varios más. Les lanzo la pregunta, compañeros, ¿qué otros recursos creen que nosotros como psicólogos tenemos para mejorar el rendimiento deportivo de los atletas? Estaba haciendo la investigación de la ansiedad en los deportistas, estaba viendo cómo esta terapia de grounding como que se está volviendo más famosa para los atletas porque eso les está ayudando a concentrarse mejor y Aquí, pueden tener mejores resultados. pues qué interesante, Cintia. Según lo que yo tengo entendido, esto de grounding tiene algo que ver con caminar descalzo en distintas superficies o ¿a qué te refieres? No, la terapia contra la ansiedad, que tiene que enfocar Ah, tus sentidos en diferentes cosas. Por ejemplo, si me está qué dando un ataque de interesante. ansiedad, puedo pensar en algo de sabor, algo que enfoque mi vista en una cosa específica. Incluso que el pellizcarse puede hacer Sí. que te eleven las hormonas y todo eso y hace que ellos tengan como más euforia, creo que se llama. Entonces, es una terapia. Ah, pues vi qué interesante, Cintia, pero sí, precisamente, justamente esos tipos de intervención, ¿verdad? Donde pues buscamos cuestiones muy concretas para un objetivo muy específico, son todos los recursos y elementos que tenemos. Entonces, como ven, ¿verdad? Ese varios más, ahí se queda corto, ¿verdad? Tenemos muchísimos elementos a nuestro alcance para pues generar un cambio positivo en el rendimiento deportivo de los atletas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos aquí a continuar. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el entrenamiento psicológico? Entonces, deportistas, entrenadores y teóricos de la ciencia deportiva concuerdan que las fluctuaciones diarias de rendimiento obedecen principalmente a factores psicológicos. Pero ojo, ¿verdad? También todo esto que nos presenta la teoría, yo siempre les recomiendo pues verlo a través de cierto filtro, ¿verdad? Es un poco como lo que mencionan de decir, dime de qué te jactas y te diré de qué careces, ¿verdad? Obviamente, pues, ¿a qué me refiero? Tal vez la persona
que pues tiene a su alcance muchos recursos económicos, dirá, ah, no, es que el éxito no se alcanza por pues tener dinero, sino va a decir se alcanza por trabajar duro. El que no tiene muchos recursos económicos, pero trabaja durísimo de sol a sol, dirá, ah, no, es que si yo hubiera tenido más recursos con todo este trabajo que hago, ya estaría, pero pues mucho mejor. O a veces los que no tenemos ni los recursos, ni trabajamos tan duro, decimos, no, tal vez si yo tuviera una red de contactos muy favorable, yo estaría mejor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que pues los deportistas y entrenadores, ¿verdad? Personas que se encuentran en una élite, no van a ver de la misma manera su forma de ser. O sea, se van a ver de una manera que, como les digo, pues no es muy objetiva, ¿verdad? Porque es lo normal. Todos nos vamos a ver a través de nuestra propia subjetividad y pues tal vez, como mencionando, ¿verdad? A personas que van a estar jugando hoy, Virgil van Dijk, el defensor central del Liverpool, pues una persona de mucho talento, él dirá, ah, no, es que pues no es por mi talento que estoy aquí, va a decir, es por mi trabajo duro o por mi estrategia. Y como les repito, ¿verdad? Pues él podría, qué sé yo, dejar a un lado todos esos detalles que pues con ese físico y con esos fundamentos técnicos que tiene, pues él podría jugar fácilmente al nivel que tiene. Entonces, a la larga, ¿qué les digo? Sí, definitivamente los factores psicológicos influyen en el desempeño deportivo, pero hay que también ponerlos en perspectiva, ¿verdad? Porque pues ni yo, con la mayor motivación del mundo y el mejor estado mental, voy a llegar a rendir como lo va a hacer Robert Henderson hoy. Y definitivamente, pues él, incluso en el peor de sus días, pues va a ser mucho mejor futbolista que yo. Entonces, siempre hay que poner en perspectiva eso, pero lo que no podemos negar de esta afirmación es el hecho de la fluctuación. ¿Y a qué nos referimos? A de que pues dentro de ese mismo margen de talento, ¿verdad? Vamos a poner aquí una gráfica un poco improvisada, ¿verdad? Pero pues aquí em, en nuestro eje Y, vamos a tener aquí el talento. Y en nuestro eje X vamos a poner aquí el tiempo. ¿Y qué hablamos aquí de la fluctuación? Que pues a veces, pues esto se ve un poco como que así, que el talento, ¿verdad? Se va moviendo de esta manera. Pero ¿qué va a pasar? Estos límites ya van a estar marcados, ¿verdad? Nadie puede rendir menos de lo que puede, ni más de lo que puede, pero sí va a variar. Y lo que mencionan, ¿verdad? Todos estos expertos que son consultados, es que estas fluctuaciones en gran medida se deben al estado mental, ¿verdad? Una mala noticia, una buena noticia, distintas situaciones que pues nosotros vivamos nos pueden motivar a rendir mejor o peor dentro de los márgenes de lo que es posible para mí. Entonces, eso sí podemos hablar de que es un consenso, de que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Entonces, siguiente punto, dice, a pesar de la contundente evidencia al respecto, los deportistas, algunos, han descuidado este entrenamiento debido a falta de conocimiento. En una encuesta realizada por Gold y Medby en el año 99, que ojo, ¿verdad? Ya ha pasado algún tiempo desde entonces. Algunos de ustedes pues tal vez no habían nacido, ¿verdad? O estaban en pañales todavía. Se observó que los entrenadores de tenis de nivel inicial consideraban que tenían bastantes conocimientos de psicología del deporte, pero sus conocimientos sobre el entrenamiento de las habilidades mentales no venían de libros ni cursos formales. O sea, sí, definitivamente algo tenían que los ayudaba a mejorar el estado mental de sus atletas, pero no era algo que fuera sistemático. Tal vez, bueno, y tampoco podríamos decir que era permanente, ¿verdad? Porque pues
si no lo tomaban en cuenta, dudo que pues por lo menos tuvieran presupuestados unos 10 minutos de cada sesión para trabajar el lado mental. Entonces, no estamos hablando de un entrenamiento psicológico formal. Por otra parte, malentendidos relacionados con las habilidades psicológicas, erróneamente se considera que las habilidades mentales son atributos natos, ¿verdad? Y esto sí es algo muy común, incluso entre nosotros los psicólogos. Decimos, ah, no, es que esa persona tiene unos nervios de acero porque así nació. O decimos, ah, no, es que con tal persona no vamos a lograr nada. Ellos son unos, ese es un llorón que pues así nació y y nada lo va a hacer cambiar, ¿verdad? Pero nosotros ahí estamos olvidando el hecho de que pues todas las habilidades pues pueden ser desarrolladas y olvidadas también en cierto punto. Y por otra parte, la excusa más falsa, más poco creíble, que es la falta de tiempo. En numerosas ocasiones, tanto atletas como entrenadores perciben que tienen poco tiempo para trabajar específicamente habilidades físicas. O sea, el entrenador va a decir, ah, puchica, ¿cómo así que voy a dar yo 1 hora a la semana al psicólogo si a mí no me alcanzan las horas del día para entrenar todas las cuestiones físicas, ¿verdad? Entonces, más que nada, pues es una cuestión de periodización, ¿verdad? Así como dentro de las habilidades físicas se trabajan varias habilidades a la vez, ¿por qué no? Pues también tomar en cuenta el factor mental. Entonces, pues esa es la excusa que me parece a mí menos válida de todas las demás. Pero en general, como psicólogos deportivos, ¿verdad? Enfrentamos estas barreras, ¿verdad? Que, como les repito, ¿verdad? Esta es una barrera que ya poco a poco va bajando, ya cada vez hay más conciencia de la importancia del estado mental. De hecho, pues les voy a compartir aquí una imagen, ¿verdad? Que había encontrado que me pareció interesante, ¿verdad? De cómo Trent Alexander-Arnold, ¿verdad? Otro de los futbolistas que está jugando ahorita, en un entrenamiento llevaba unos electrodos especiales, ¿verdad? Electrodos con los cuales estaban midiendo su estado cerebral para de alguna manera conocer esto que habíamos hablado de la fortaleza mental, ¿verdad? De cuál es el estado mental en el cual él rinde mejor. O sea, ya estamos viendo que se están invirtiendo recursos, por lo tanto ya se sabe que es importante esto. Por otra parte, ¿verdad? Pues sí, yo creo que pues sí le doy yo la relevancia que hay, ¿verdad? Que pues muchas veces todos nosotros ahí caemos en ese error y la falta de tiempo, por favor, esas son soberanas pamplinas. Muy bien. ¿Dudas o comentarios hasta el momento? Por mi parte no, licenciado. Todo claro. No, tampoco. Muy bien, gracias ahí por su participación. Y bueno, entonces vamos a ver aquí ciertas cuestiones generales que le dan ese carácter sistemático al entrenamiento deportivo. Y esto, compañeros, les digo, tiene muchas aplicaciones, no solo para el entrenamiento deportivo, sino en general como metodología de aprendizaje, de enseñanza, nos pueden servir mucho. Y bueno, las fases de los programas de entrenamiento psicológico se dividen en estos estadios. Una primera fase que se llama educativa, una tercera fase de adquisición y la fase práctica. Como les repito, si nos damos cuenta, este es un orden muy lógico y lo podemos utilizar casi para enseñar cualquier cosa. Y si lo hacemos de una manera ordenada, si lo hacemos de una manera predecible para quien está aprendiendo, pues esto se va a volver algo sistemático. Entonces, en primer lugar, la fase educativa. ¿Esta a qué se refiere? Los participantes aprenden a reconocer la importancia y utilidad de la habilidad a practicar. Entonces, por así decirlo, si estamos hablando aquí de concentración, de cómo mejorar la concentración y por ende mejorar nuestro autodiálogo, ¿qué hacemos en la fase educativa? Les comentamos pues a nuestros atletas, en primer lugar, ¿qué es el autodiálogo? ¿Verdad? Porque pues es un poco así molesto, ¿verdad? Pues, qué sé yo, cuando se habla de una persona que nosotros no conocemos, ¿verdad? Nos gusta pues ya que nos presenten a esa persona para que la conozcamos y entonces ahí sí hablamos largo y tendido de esa persona. Entonces, por lo mismo, antes de pues nosotros empezar cualquier tipo de entrenamiento psicológico, la clave es empezar explicando
qué es lo que vamos a entrenar. Por otra parte, ya luego vamos a una fase que se llama adquisición. Esto, por así decirlo, es, digamos, donde pues tenemos que ser más apegados a la teoría y llevar a cabo pues una apropiada enseñanza de lo que vamos a hacer. Entonces, en esta fase se centra en aprender y memorizar las estrategias y técnicas para aprender las diversas habilidades psicológicas, ¿verdad? Entonces, un poco como lo que mencionaba Cintia, ¿verdad? Que mencionaba ella aquí la técnica del grounding, ¿verdad? Entonces, pues bueno, llegamos aquí a la fase educativa, ella nos explica qué es esa técnica, ¿verdad? En qué consiste. Y luego aquí ya en la fase de adquisición, ¿verdad? Yo me quedé mucho en mente con esto que ella mencionó ahí de cómo un pellizco, ¿verdad? Nos puede ayudar ahí a llegar a ese estado mental que buscamos, ¿verdad? Entonces aquí en la fase de adquisición, ¿qué nos explicaría ella? Ella nos dice, bueno, en este caso lo que vamos a hacer para generar una producción hormonal de norepinefrina, por decir algo. Para generar ese subidón de norepinefrina voy a necesitar que cada uno de ustedes se pellizque, ¿verdad? Entonces, ahí tengo yo que cerciorarme de que la gente aprendió qué es lo que tiene que hacer para qué, ¿verdad? Miro yo y les pregunto, a ver, Ramiro, contame, ¿por qué te vas a pellizcar ahorita? ¿Verdad? Y él me dice, sí, es que lo que yo necesito es subirme adrenalina en ese momento. Entonces, bueno, correcto, él sí aprendió. Pero otro de repente dice, licenciado, usted me dijo que me tengo que dar una bofetada para generar eso. Momento, eso no fue lo que dijo ella, ¿verdad? Entonces ahí miramos que ya alguien no aprendió bien la consigna de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces esa es la parte de la fase de adquisición. Y a la fase 3, ¿verdad? Pues es muy autoexplicativa por su nombre, ¿verdad? Que es la fase práctica. Como cualquier habilidad, no solo basta con aprenderla, sino tenemos que practicarla para ya poder interiorizarla a nuestro aprendizaje. Entonces, aquí es ya donde pues yo llevo ahí a mis atletas al campo, donde pues, qué sé yo, los pongo a hacer alguna práctica deportiva que les toque, y cuando pues ahí necesiten ese subidón de adrenalina, pues les indico, ¿verdad? Ramiro, te toca pellizcarte, ¿verdad? Entonces se pellizca y de esa manera, pues ahí ya se va simulando esa habilidad. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Primero tenemos ahí que enseñar, ¿verdad? Enseñar cuál es la técnica que yo voy a utilizar. Luego, ya en la fase de adquisición, voy aquí yo a memorizar lo que yo voy a hacer. Y en la fase práctica, como les digo, es muy autoexplicativa por su nombre. A mí me toca practicar para que de esa manera se vuelva algo muy rutinario para la persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece, compañeros? ¿Creen que pues esto ahí está bien organizado o que pues debería llevar otro orden, algún otro paso? ¿Qué opinan? Yo creo que Para mí sí. está, sí, bastante claro, la verdad. Como que bastante lógico digamos, el seguimiento que lleva. Definitivamente, o sea, vamos viendo aquí que pues es muy lógico, una manera muy amigable, y lo que me gusta, ¿verdad? Es que pues es muy conciso, ¿verdad? Estas tres fases, pues no es mucho que aprender, pero a la vez, si seguimos este orden, podemos ahí sistematizar más nuestra enseñanza y por ende aumentar nuestra capacidad, perdón, nuestra probabilidad de hacerlo de una manera correcta. Entonces, ya sabemos, a la hora de enseñar cualquier técnica, sigamos estos pasos. Enseñemos, memoricemos y practiquemos. Pero como guía general, ¿qué otras cuestiones tenemos que tomar en cuenta al momento de desarrollar un programa de entrenamiento? Antes de diseñar un programa, es importante que el profesional pueda determinar ciertas consideraciones previas para garantizar su efectividad. En primer lugar, el análisis del enfoque. Informe a los participantes exactamente qué tipo de servicio de entrenamiento va a brindar. Haga hincapié en el hecho que se está tomando un enfoque educativo y no clínico, ¿verdad? Entonces, esto que mencionamos aquí
en primer lugar, va muy del lado de una de las fases que hablamos aquí antes, ¿verdad? En la diapositiva anterior. Informe a los participantes exactamente qué tipo de servicio de entrenamiento va a brindar. Regresemos aquí a la diapositiva. ¿Esto a qué fase del entrenamiento corresponde? ¿De adquisición tal vez? ¿O no? No, educativa. Ajá, Educativo. efectivamente, de aquí de la fase educativa, ¿verdad? Como ven, desde un principio nosotros tenemos que aclarar, ¿verdad? De qué va, en qué va a consistir en general nuestro entrenamiento, ¿verdad? Entonces, eso es muy claro y muy importante lo que aquí se menciona, ¿verdad? Haga énfasis de que pues esto es una intervención educativa, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Todos tenemos ahí esa idea de que pues, bueno, viene el psicólogo, seguramente voy a hablar de mi infancia, seguramente voy a hablar de mis experiencias sexuales, seguramente voy a hablar de mis secretos más recónditos, ¿verdad? Es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar, compañeros, saber de que pues como psicólogos llevamos ese, no diría estigma, sino pues ese halo, ¿verdad? De que pues nosotros hablamos de esos temas. Pero en este caso, ¿verdad? A menos que fuera un entrenamiento dirigido a esas áreas específicas que mencioné, no se van a tocar esos temas, ¿verdad? Sino que si estamos hablando de concentración, vamos a enfocarnos en concentración y únicamente en eso, ¿verdad? En cómo irla desarrollando. Entonces, eso lo tenemos que aclarar, ¿verdad? Entonces, al principio les decimos, bueno, bueno, grupo, pues nos vamos a trabajar ahorita en el presente, no nos vamos a ir a regresar a la infancia ni a cuestiones más íntimas, sino que pues ahorita lo que vamos a ver es concentración, por dar un ejemplo. Siguiente parte, antes de pues desarrollar un programa, también tenemos que saber con quiénes estamos trabajando. Y aquí dice valoración de las habilidades mentales del deportista. Es importante conocer de parte del deportista y de sus entrenadores cuáles son sus demandas de acuerdo a la tarea a realizar. En base a estas demandas, comparar con el inventario de fortalezas detectadas en el atleta para hacer un balance actual al momento de la intervención. ¿Ok? Entonces, no vamos a utilizar el mismo programa de entrenamiento psicológico que vamos a utilizar con unos niños de un colegio, de un equipo de colegio, que el que vamos a utilizar con unos adultos de un equipo profesional. ¿Qué limitaciones encontrarían ustedes en utilizar el mismísimo programa con niños que con atletas profesionales? Tal vez sí con los niños sería más difícil que comprendieran un paso tan sencillo. O sea, tal vez explicarlo aún más sencillo o con otras palabras que para un profesional. Lo entendería Exacto. más rápido. Exacto, o sea, eso es algo muy, muy importante lo que mencionas, David. O sea, no le voy a explicar de la misma manera a un niño qué es el control emocional. O sea, con un niño, ¿qué voy a hacer? Voy a juntarlos y les digo, bueno, mucha, corramos un momento, corremos. Ahora vamos a cantar la canción de la regulación emocional, ¿verdad? Obviamente no con esas palabras, ¿verdad? O sea, ya vas viendo, desde ahí se hacen esos cambios. Por ejemplo, vamos a cantar la canción de la ranita que se sentía triste y se puso alegre, ¿verdad? Entonces venimos, cantamos la canción de la ranita y eso ahí ya me funciona, ¿verdad? Entonces, imagínate, implementas eso con unos niños de segundo grado de primaria, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y luego te toca en la tarde ir a hacer esa misma intervención con un equipo profesional. Y venís, bueno, mucha, ahorita vamos a cantar aquí la canción de la ranita que se sentía triste y ahora está alegre. No, Dios guarde, ahí pues ya no llegas a la siguiente sesión, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos bien. Aquí ya puse yo un caso de cómo nosotros aplicamos unas técnicas distintas para niños que otras técnicas para profesionales. Y dentro de profesionales, ¿verdad? Hay profesionales y hay profesionales. No vamos a utilizar el mismo programa para maratonistas, no vamos a utilizar el mismo programa para boxeadores, no vamos a utilizar el mismo programa en el área rural, no vamos a utilizar el mismo programa en distintas poblaciones y por ende, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que saber en qué lugar están nuestros atletas para ya escoger la intervención apropiada. Por otra parte,
vamos aquí al tercer punto a tomar en cuenta, que es escoger con criterio las habilidades a incluir. El tiempo es un recurso valioso y limitado. Si no se cuenta con el tiempo y el compromiso, el programa está destinado a fallar. Posteriormente se debe generar un cronograma que incluya evaluaciones periódicas de la efectividad del programa, ¿verdad? Esto es otro punto que nos brinda otro nivel de sistematización, ¿verdad? El hecho de que pues nosotros, en primer lugar, saber con cuánto tiempo contamos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo prepararnos para una charla de 1 hora que prepararnos para una charla de 10 minutos. O sea, tenemos ahí que hacer ciertos ajustes. Y en segundo lugar, ¿verdad? Si no estamos evaluando qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas, pues no vamos a saber guiarnos a través de nuestros aciertos y seguramente no vamos a alcanzar el objetivo, ya que no vamos a poder hacer los ajustes necesarios para, pues, efectivamente generar un cambio. Entonces, pues, como ven, compañeros, son cuestiones, pues, muy sencillas, son cuestiones que tal vez sean sentido común, pero que, pues, ya al establecerlas en un marco sistemático, en un marco lógico y predecible, eso es lo que va a generar que, pues, nuestras intervenciones sean positivas y alcancemos la fortaleza mental en todo nuestro equipo. Entonces, compañeros, pues bueno, este fue el tema. No sé si tienen alguna duda o comentario antes de que pasemos al siguiente punto. Excelente, licenciado. Gracias. Y Kimberly, espero ahí que te aguante aquí para la fase final, aunque ya estamos cerca de terminar aquí nuestra sesión. Pues bueno, compañeros, entonces les agradezco de nuevo aquí por su participación. Y bueno, vamos ahorita primero a tomar asistencia, vamos a explicar la tarea y posteriormente pues les digo cómo seguimos.